La desnudez y transparencia total en la santidad que vivían antes del pecado se comenzó a transformar en vergüenza, culpa, temor y una urgente necesidad de esconderse y cubrirse para no ver expuesta su realidad interna y externa. Trataron de resolver su problema haciéndose coberturas de hojas frágiles que no lograban esconderlos y huyeron de delante de la presencia de Dios cuya mirada no lograban soportar. La entrada de la maldad por causa de la incredulidad, autonomía y rebeldía del ser humano causó caos en todo el orden. Causó separación entre Dios y el ser humano, entre el varón y la mujer, entre el ser humano y la creación y en el ser humano mismo, consigo mismo. En nuestra visión cristiana, afirmamos que si hay bien y mal porque fuimos creados para confiar y creer la verdad de Dios, fuimos creados para depender de Dios para que defina para nosotros quiénes somos y cómo debemos vivir, y fuimos creados para vivir sujetos y en obediencia a su ley que es la vida. El bien y el mal es definido por nuestro Dios. Si hay verdad, si hay autoridad, si hay identidad y si hay bien y mal. Como creyentes presentamos batalla contra las mentiras y tendencias del mundo de engaño, pero aún así a veces nos sentimos agobiados por la lucha. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar fortaleza para seguir sosteniendo la verdad, la autoridad, la identidad y el bien que establece la Escritura? Podemos tener esperanza y fortaleza en la lucha porque el Señor no dejó a la humanidad simplemente caída en la incredulidad, autonomía y rebelión, sino vino a poner solución a nuestro más grande problema, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 1 Juan 3, 7-9 dice: 7 queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. 8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 9 Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. El bien y el mal existen, aquí están señalados como justicia y pecado. El pecado está identificado con el diablo que desde el principio con Adán y Eva siempre ha pecado. Pero la justicia está identificada con el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo fue enviado para destruir las obras del diablo. Jesucristo fue enviado para acabar con el mal a nuestro alrededor y el mal en nosotros mismos. Esta es la esperanza real que tenemos los que, como dice el pasaje, han nacido de Dios por medio de Jesucristo, a través del arrepentimiento de los pecados y la fe en Él. La victoria no está en nosotros, sino en Jesucristo que vino para acabar o destruir las obras del diablo. El que es nacido de Dios se caracteriza por la justicia, es decir, por la búsqueda intencional de glorificar a Dios con todo lo que hace. Para el que es nacido de Dios por medio de Jesucristo, el pecado ya no es una práctica, es decir, un estilo de vida. Si has nacido de Dios, buscar el bien, querer vivir en el bien, hacer la voluntad de Dios se vuelve tu modo intencional de vida. Aunque todavía se lucha con los residuos del pecado, no es la manera o el modo normal de vida, ya no es una práctica constante e intencional, sino un descuido incidental. Hermanos, no nacimos con la simiente de Dios para vivir más en la incredulidad, autonomía o rebelión, sino hemos nacido de nuevo para formar parte de una nueva humanidad que tiene la simiente de Dios en sus corazones por la obra de Jesucristo, y nos ha puesto para ser ejemplos vivos de una vida que refleje al Señor en todo y que se aparte de aquello que deshonra su nombre. Si creemos y sostenemos que hay bien y hay mal, y que Dios es quien define esto, entonces, nuestras vidas deben reflejar congruencia con lo que sostenemos y enseñamos. Aléjate de todo aquello que se opone y deshonra al Señor y abraza con fe la verdad y la ley del Señor de tal forma que muestre al mundo la vida abundante que hay en vivir para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Una manzana podrida. By John Singarayar SVD. Sumari. Una manzana podrida. Una manzana podrida. Sagrada Escritura. Marcos 8, 14-21. Génesis 6, 5-8. Génesis 7, 1-5. Génesis 7, 10. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas, una manzana podrida hecha a perder el todo barril es un proverbio que todos hemos escuchado en un momento u otro. El diccionario lo define de la siguiente manera: solo se necesita una mala persona, cosa, elemento, etc., para arruinar todo el
Grupo, situación.